Hola, bienvenidos nuevamente. El día de hoy vamos a analizar la representación de datos en una base de datos. En el video anterior ya analizamos el concepto de una base de datos y llegamos a la conclusión de que una base de datos es un conjunto de datos almacenados en un soporte físico, pero de una manera organizada y relacionada, es decir, siguiendo una estructura específica. Ahora lo que nos interesa estudiar es la representación de datos dentro de una base de datos. ¿Cómo es que se representan esos datos? ¿Cómo es que se almacenan ahí en la base de datos? Lo primero que vamos a realizar es una pregunta. Nos vamos a formular una pregunta. ¿Cómo está formada una base de datos? Bueno, una base de datos está formada básicamente por una o muchas tablas. A través de las tablas es como la base de datos organiza y relaciona los datos que nosotros estemos ingresando a la base de datos. Estas tablas también reciben el nombre de entidades. Por ejemplo, imaginémonos que necesitamos elaborar una base de datos para almacenar los datos de importancia de los alumnos y de los profesores de una escuela. Entonces, lo que nosotros tendríamos que realizar son dos tablas diferentes. Una tabla profesores para almacenar los datos de importancia de los profesores y una tabla alumnos para almacenar los datos de importancia de los alumnos. Estas tablas, alumnos y profesores, recuerden que también reciben el nombre de entidades. Ahora vamos a analizar más detenidamente cuáles son los elementos de una tabla o una entidad. Recuerden que primero necesitamos analizar cuáles son nuestras entidades, o sea, cuáles son los objetos que vamos a almacenar en la base de datos. En este caso, nosotros tenemos el objeto profesores o la entidad profesores. ¿Y cuáles son los datos que necesitamos almacenar del objeto profesores o de la entidad profesores? Bueno, pues necesitamos almacenar un ID, un nombre, un teléfono. Esta lista puede crecer conforme las necesidades que se presenten en una determinada ocasión. En este caso, solamente para el ejemplo, solo vamos a registrar 3 atributos. Estos atributos son los datos que necesitamos almacenar de la entidad profesores o del objeto profesores. Posteriormente, una vez ya identificado la entidad, vamos a trasladarla ya a una base de datos real. Aquí ya recibe el nombre de tabla, entonces ya tendríamos una tabla profesores, o sea que la entidad profesores se va a convertir en la tabla profesores y los atributos de la entidad profesores se va a convertir en cada una de las columnas de la tabla profesores. Es decir, cada una de las columnas de la tabla profesores representa a los atributos de la entidad profesores. Ahora que ya sabemos que una entidad se va a transformar en una tabla, vamos a analizar específicamente los elementos de una tabla. Básicamente una tabla está formada por filas y por columnas. Hay que recordar que las columnas representan a los atributos de la tabla o a los atributos de la entidad, o sea, los atributos del objeto que estamos guardando en esa tabla, en ese caso, los atributos de los profesores. Y las filas representan a cada uno de los profesores que vamos a estar almacenando en esa tabla. Las filas se les considera un registro o una tupla. Por ejemplo, está el profesor Arturo con el teléfono 23333, le corresponde el ID 01. Esto corresponde a un primer registro. Esto es un segundo registro y así sucesivamente podrías tener hasta 100 registros a los registros que tú necesites almacenar en dicha tabla. Ahora está el concepto de campo. ¿Qué es un campo? Bueno, un campo es la intersección de una fila y una columna y nos va a servir para introducir el dato que corresponde a dicha fila y a dicho atributo. Por ejemplo, si yo necesito modificar el campo ID de la primera fila, pues me voy a colocar en la primera fila y lo voy a modificar. Para eso me va a servir un campo para ingresar o modificar un determinado dato dentro de una tabla. Una fila de la tabla también se le considera una relación. ¿Por qué motivo se le considera una relación? Bueno,
Pues a través de las tablas es como una base de datos organiza y relaciona los datos que nosotros estamos almacenando en dicha base de datos. Entonces, cuando nosotros estamos ingresando los datos de un elemento o de una entidad o de un objeto, nosotros lo estamos agregando en una tabla. Esta tabla las organiza y las relaciona los datos que estamos anexando a través de las filas. Es decir, el dato 01 corresponde al campo ID, el dato Arturo corresponde al campo nombre, el dato 23333 corresponde al campo teléfono. Y es por eso que al estar en una sola fila están relacionados entre sí. Es entonces cuando nosotros sabemos que el dato 01 corresponde al profesor Arturo, que tiene el teléfono 23333, y de esta manera ya se ha realizado una relación. Entonces decimos, un registro es igual a una relación. Tengo un registro, tengo una relación. Tengo dos registros, tengo dos relaciones, y así sucesivamente. Básicamente, esta es la manera en la que se representan los datos dentro de una base de datos.